Buenas, soy Mel. Hoy en el primer programa de Sexual y Arte hablaremos sobre qué es la sexualidad. Empecemos. Nuestra sociedad suele reducir la sexualidad al sexo. Primer error. El segundo error es que solemos identificar el sexo a los genitales o, tercer error, a las relaciones sexuales con otras personas, donde también lo reducimos otra vez a los genitales. Tres errores que nos llevan a una sociedad donde la sexualidad está bastante oprimida, silenciada, encorsetada y reducida al recuadro de la genitalidad. Entonces, ¿realmente es esto la sexualidad? Esta parte de la sexualidad que serían los genitales es solamente una parte. Según la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto muy importante de cada persona e incluye muchísimas más cosas, tales como el sexo, entendido como los cromosomas, el sistema hormonal, los genitales internos y externos, entre otras cuestiones que hay en el sexo, la identidad de género, la orientación sexual o romántica, el erotismo, el placer, la intimidad y todo lo relacionado con la reproducción. Como veis, hemos pasado de un palo, que son los genitales, a un árbol muy frondoso. Entonces, vamos a profundizar un poco, solo un poco, en esa relación palo-árbol. Es decir, ¿qué problemas tenemos al ver la sexualidad como ese reducido recuadro del palo y no como un árbol? Primero, que al reducir a los genitales y estar tan censurados, durante la infancia no se trabaja ninguno de los otros aspectos, llevándonos a no ver el primer amor que deberíamos ser nosotros o nosotros mismos, y habiendo un silencio a la hora de hablar de las identidades, del erotismo o de la orientación con las personas cuando son pequeñas. Entonces eso genera que en muchas de ellas haya un caos a la hora de poder gestionar o llevar todo lo que están viviendo, experimentando, y que se gestione también de una manera muy silenciada y llena de culpas. Eso lo podemos profundizar en otros vídeos. Y se suele olvidar muchísimo la necesidad de intimidad como parte de la sexualidad de las personas pequeñas. El poder explorar y conocer el cuerpo, y por supuesto ni pensamos en el placer, creyendo que esto puede llevar a unos senderos peligrosos en la infancia, o incluso dar demasiado espacio a todas las cuestiones de sexualidad a los menores, lo cual es contraproducente, porque si no saben dónde están los límites, lo que hacemos es generar un riesgo mayor en los abusos. Pero volviendo al tema, esto genera que cuando vayamos creciendo dentro de esa incertidumbre, puede ser que esa culpa, de todos esos sentimientos, lleguemos a la adolescencia con muchísimo desconocimiento, y con un conocimiento generado en algunas ocasiones o por las amistades, los comentarios de la sociedad, visiones que hemos tenido por la infancia, o algunas personas que sí hayan podido explorar un poco más su sexualidad. Pero sobre todo hay pocos momentos de libertad, seguramente mucho machaque ante las vivencias, y si no es así, ¡buah!, no sabéis el regalo que tenéis. Aunque la sociedad, desde que se nos nombra y determina como él o ella, ya está determinando gran parte de nuestra sexualidad. Bueno, llegando a la adolescencia y con la idea esa fija en la cabeza del palo, literalmente viene bien la metáfora, se mantiene genitales everywhere. Y con el porno mainstream no se ayuda. Así que normalmente cuando compartimos la sexualidad, lo cual suele ser obligatorio ya que la sexualidad no suele nombrarse, pues ¿qué hacemos? Palo. Es decir, cuando vamos a compartir esa sexualidad, se suele llevar hacia la genitalidad, porque claro, usar el resto de kilómetros de piel que tenemos es demasiado cansado. Y bueno, ¿todo esto a qué se debe? Es una consecuencia social, entre otras cosas, entre otras causas, de la influencia de la religión y de la medicina a lo largo de los siglos, en la que se reduce la sexualidad a la pareja cis heterosexual y monógama y a la reproducción. Vaya a ser que el resto nos despiste demasiado
del buen sendero productivo y como debe ser. Es decir, en este punto ya se silencia las realidades transexuales, las intersexuales, las asexuales, las homo, las bi, las pansexuales y por supuesto las relaciones que no sean monógamas y el gran tabú, el placer. Y tranquilas, tranquilos, tranquiles, que si alguna de las palabrejas que he soltado en los últimos momentos han dejado espantados, en próximos vídeos iremos hablando de la mayoría de palabras que he ido nombrando. Bueno, otra de las causas es el patriarcado. Seguramente habéis oído hablar de esa palabra en los últimos tiempos, hay muchísimo movimiento. Si no, es el sistema social que tenemos en la actualidad, en el que el hombre está aquí y la mujer está aquí, y en el que a uno y a otro se les atribuye al nacer un pack social, a uno un pack azul y a otra un pack rosa. Eso es otro de los puntos que ha llevado el pasar a tener todo ese árbol o incluso bosque que podría ser la sexualidad, a reducirlo al sexo y a los genitales, haciendo una sociedad muy centrada en el coito y por supuesto en el pene, dejando a un lado a la vulva, al clítoris y por supuesto a otras genitalidades que pudieran existir, y donde se le impone a las personas con pene primero a ser él y segundo quien lleve la fuerza arrasadora de las hormonas, y a la persona con vulva a ser ella y quien complazca todo lo que él diga. Vamos, que es lo que nos mantiene a ratos en el cromañón. Entonces, resumiendo un poquito, la sexualidad va mucho más allá de lo que normalmente se oye hablar en la sociedad. No es sexo igual a genitales, genitales igual a identidad, ni pene y vulva como únicas opciones, ni el pene como el templo absoluto del placer, lo cual genera relaciones desiguales, ni tampoco la monogamia como la única opción a tomar dentro de las relaciones de pareja, y las relaciones sexuales no tienen que ser directamente dirigidas hacia el orgasmo, los genitales y la reproducción, que por así decirlo lo que nos marca esa sociedad en los últimos años. Este palo, como veis, invisibiliza el árbol o el bosque que en realidad es la sexualidad, y que es muy importante, o que nuestro objetivo aquí es ir desgranando cada una de las cuestiones de las que hemos hablado en este vídeo para ir dejando atrás ese palo y poder apreciar toda la diversidad que hay dentro del concepto de sexualidad. Y bueno, si queréis ir viendo cada uno de los conceptos y demás, suscribiros, si os ha gustado el vídeo darle a like, compartirlo en las redes sociales, y seguiremos hablando en el canal, así que nos vemos.